Muy buenas tardes, retornamos a los martes de salud del Poder de la Tarde y en esta ocasión vamos a tratar un tema apasionante que es el tema de las vacunas y para eso tenemos dos profesionales, una doctora quien es perinatóloga y neonatóloga y que ha pasado su vida trabajando como docente, pero también como médico y en la vacunación, sobre todo en niños, pero también en adultos, que vamos a hablar de ese tema que también es tan interesante. Y la ingeniera Karina Quesada, quien a pesar de ser ingeniera, madre al fin y experta en logística y procesos, ha conformado de la mano de otro grupo de socios uno de los principales centros de vacunación de República Dominicana, Escudea, que se caracteriza por sus protocolos centrados en el paciente, en la familia, y como centro de excelencia nos vienen a compartir en el día de hoy cuál es su experiencia, cómo ha sido este proceso de vacunación durante el COVID-19 y cómo pueden orientar a la población en sentido general para que le pierdan el miedo a vacunarse y nos ayuden a salvar vidas. Muy buenos días. Es un placer, doctora e ingeniera, tenerlas por aquí en la tarde de hoy. Y quiero comenzar con la ingeniera primero, preguntándole, en primer lugar, ¿qué es Escudea? ¿Cómo nace? Cuéntenos un poquito del centro de vacunación. Escudea nace con la finalidad de crear memorias positivas en la salud de los niños. ¿En qué sentido? Desde que nosotras empezamos a hablar, la doctora y yo, vimos una necesidad en la población de que cuando uno lleva al niño, lo que se tiene en la cabeza es que la enfermera la va a apoyar. Se le dice, bueno, que tú vas a llevar a poner una vacuna. Y decimos, pero ¿qué pasa con eso? Cuando somos adultos nos da un poquito de temor, inclusive ir al médico, por eso los adultos no vamos tanto al médico. Y creamos un concepto donde el niño pueda ir a un lugar que no se sienta que está yendo a un centro de vacunación. Hemos creado un lugar donde el niño llega, encuentra una casita, encuentra enfermeras que si bien están vestidas de enfermera con todo su protocolo de mascarilla y demás, ellas le cantan, juegan con ellos y llegan a una habitación que parece una habitación de un cuarto de niños. Aparentemente está, vamos a decir, disfrazado, cumpliendo obviamente todos los requisitos del Ministerio de Salud Pública, pero los niños se ponen a ver televisión, se le da un juego, se le habla con un títere y al momento de la vacuna ya el niño está desestresado. Lo mismo con las madres. Las madres hemos implementado una técnica que se llama tetanalgesia, que es que la madre pueda dar el seno al momento de estar vacunando al bebé y eso hace una sensación de arrullo, de cariño, para que el bebé se sienta protegido y el dolor está comprobado, inclusive ya dicho por la OMS, que tiene un dolor mucho menos, pero se llama tetanalgesia. Entonces, no puedo evitar preguntarte como ingeniera un tema que siempre nos intriga, nos preocupa, sobre los procesos. ¿Cómo se manejan, por ejemplo, las cadenas de frío en las vacunas? ¿Cómo se garantizan que las vacunas sean de alta calidad? Y en adición a eso, creo que es interesante con que comencemos a hablar cuál es el esquema de vacunación normal, etcétera. Es que son tantas preguntas, sí, pero comencemos en primer lugar con la parte de cómo se garantiza la seguridad de la vacuna. Y eso es bastante importante con la cadena de frío. La cadena de frío inicia desde que se produce en el país que se produce, ya sea en Francia, ya sea en Estados Unidos, Inglaterra, hasta que se trae aquí y hasta que llega la cadena desde el laboratorio o el distribuidor que la tiene, que llega a nuestro centro con un relojito literal, un termómetro que está adentro, se toma la temperatura y automáticamente entra a neveras especializadas que tenemos. Desde la nevera que tenemos especializada se saca solamente a otra nevera que tenemos pequeñita en cada consultorio portátil que también tiene su medidor. Nosotros damos también el servicio de vacunación a domicilio y vacunación en jornadas a empresas, donde cuando salimos con la vacuna de ese bebé o ese envejeciente que puede estar en su casa que no se puede parar, salimos con una nevera también preparada que se conecta al vehículo y desde el vehículo llegamos a la casa, automáticamente se conecta y garantizamos todo el proceso de cadena de frío. No tenemos una neverita ejecutiva de esas que se le pone comida, ni nada. Son neveras específicas con su medidor y tenemos, yo soy ingeniera de sistemas, como tenemos todas las neveras controladas con una aplicación que nos dicen inclusive si hay una nevera en el momento que la abren, si pudiera pasar un pico, a pesar de que le suena a ella, a mí también me llega un mensaje de que hay un problema con una nevera para nosotros accionar de manera inmediata. Qué interesante. Doctora, ¿usted nos puede comentar un poquito sobre cuál es el esquema normal de vacunación del programa ampliado de vacunación del PAI, como se le conocía, ¿verdad? O no sé si se sigue traduciendo así. O sea, ¿cuál es el esquema normal? ¿En qué edades?
y cuáles vacunas se le debe de colocar a un niño y cuáles están fuera de este esquema que también son importantes. Sí, cómo no. Esto es muy importante realmente, el inicio de la vacunación desde el recién nacido. E incluso yo iría más atrás, desde el embarazo, desde que la madre está embarazada, están las vacunas dispuestas para que ellas puedan aportar a su bebé antes del nacimiento la inmunidad que ellos necesitan, que es lo que se llama la inmunidad pasiva. Entonces, luego de su nacimiento, todos los centros médicos de aquí, Santo Domingo, yo pienso que a nivel general, están preparados para las vacunas desde que el bebé nace. Las primeras vacunas son la BCG, que solamente se pone a nivel de salud pública, porque es una vacuna que viene en multidosis, en un frasco, y es necesario que se ponga inmediatamente desde que se tapa el frasco de vacuna. Por esta razón, entonces se pone solamente a nivel de salud pública. Entonces, además tenemos entonces la vacuna de la hepatitis A, que la primera dosis se le pone en ese momento. Siempre debe ponerse antes de que el pacientito se vaya a su casa, antes de que su bebé se vaya a su casa. Esto garantiza, entonces nosotros le damos la tarjeta de vacunación para que ellos vayan a un centro, a los que ellos elijan, a continuar su esquema de vacunación. Entonces tenemos que a partir de los 2 meses continúa entonces con la hepatitis A otra vez, la triple viral. Entonces la triple viral, el hexavalente, entonces a los 2 meses la próxima vacuna, luego se citan para los 4 meses y los 6 meses con esta misma esquema de vacunación. Entonces, unos refuerzos, algo así. Sí, son como refuerzos, 3 la primera dosis y luego 2 refuerzos. Entonces después son otras vacunas para después de los 6 meses, 8 meses, 9 meses al año y así sucesivamente, incluyendo la adolescencia y ya a la edad adulta, como decía la ingeniera, que también es muy importante. Pero siguiendo los adultos se vacunan. Los adultos, claro. Importante mencionar eso, porque muchos adultos piensan que solamente son los niños que se vacunan. Ustedes ofrecen su servicio ya de vacunación en adultos. Así es. Sí, eso es que lo que demostró el COVID fue precisamente eso en el 2020. Porque decíamos, los adultos no tienen que vacunarse. Yo pensaba que yo no tenía que vacunarme. Cuando empezamos el centro, descubrí ahí, que la doctora me lo decía, es que cada 10 años tienen que vacunarse contra difteria y tétanos. Y nosotros muchas veces no lo conocemos. Sabíamos de la influenza, lo que manejamos el tema de la influenza, los asmáticos, como yo siempre me lo he puesto. Y el neumococo. Y el neumococo, el meningococo, que son vacunas también que son sumamente importantes porque van a evitar que el niño vaya a contraer una neumonía, como sabemos que es sumamente grave en los bebés, así como el meningococo. También tenemos a partir de los 3 meses, que es el rotavirus, que también es una vacuna muy importante. Esto va a evitar que el niño pues se enferme de diarreas, que es una de las enfermedades que producen más muertes aquí en nuestro país. Entonces es bueno aconsejar a la madre a que cumpla con su al segundo mes, al 4.º mes, al 5.º mes, entonces con las dosis sucesivas de rotavirus. Sí, pero es sumamente importante también generar conciencia, no solo en la población, sino también en el sector asegurador. Normalmente las vacunas están cubiertas hasta los 10 años en la mayoría de los seguros. Hay algunos seguros que han realizado innovaciones, como es el caso de Seguros Reservas, con su plan Just Control, que tiene cobertura de vacunas para adultos, incluyendo la vacuna de neumococo, vacunas vinculadas también, como hablábamos ahora, a influenza, entre otros, porque la verdad que en poblaciones sobre todo que son vulnerables, en pacientes de edad avanzada, hipertensos, diabéticos, de forma proactiva desarrollar estas estrategias de prevención, podemos ahorrar muchísimos costos en enfermedades catastróficas, en cuidados intensivos, entre otros. Por eso es importante de que, en adición al público general que nos ve, toda la cadena de valor del sector salud se integre. Y queremos preguntarle también,
su experiencia en COVID, porque la verdad que la gente solamente estaba pendiente de la vacuna del COVID y muchas de las otras vacunas llegó un momento que hasta pasaron al olvido. O sea, cuéntanos un poco esa experiencia. Nosotros nacimos justamente con el COVID sin saber que existía COVID. Vamos a decir, pensamos que era influenza, iniciamos en enero de 2020 y cuando cerraron, vamos a decir, el país, nos dimos cuenta de que teníamos que buscar la vuelta porque los bebés tienen que seguirse vacunando. Entonces ahí decidimos así, cambiamos nuestro esquema. ¿Qué pasa con esto? Es que nos dimos cuenta que después de un año de COVID empiezan a salir nuevas enfermedades. No sé si se acuerdan que en el 2021 tuvimos un brote de difteria. Y eso es por todos aquellos bebés que no se vacunaron en sus primeros meses de vida. Y entonces cuando ya llegó el momento no tenían las vacunas, así mismo los adultos también. Influenza es una y bueno, y ahora el CDC ha puesto que la vacuna que es difteria, tétano y tosferina debe ser de carácter recomendado, para no decir obligatorio, para las personas que son asmáticas o que sufren de EPOC por tema de protección a los pulmones. Y asimismo hay otras cosas. Hemos visto que el COVID ha dejado secuelas en la parte de los pulmones, en las vías respiratorias, por lo cual se tiene que reforzar también para medida preventiva, como decía el doctor, vacunas como la del neumococo, la vacuna de la influenza, para estos adultos que han pasado por ese proceso de COVID, con un refuerzo, con una neumococo 23 después 3 meses luego. Con relación a esas vacunas en adultos, ¿ustedes ofrecen servicios a empresas o a grandes compañías que yo supongo que por el gran volumen de habitantes, que habitan de manera laboral en esos centros, esas industrias, pues es muy fácil la propagación de algún tipo de enfermedad infectocontagiosa? ¿Cuáles servicios ustedes ofrecen? Nosotros hacemos jornadas de vacunación y como bien dice, hay diferentes tipos de vacunas, porque por ejemplo, una empresa de alimento y bebida tiene que vacunar a su personal contra tétano y contra hepatitis B, eso es sí o sí. Obligatorio. Obligatorio, exactamente. Se recomienda la influenza. Hemos hecho vacunas inclusive en zona franca con diferentes turnos. Lo hicimos inclusive en momento de COVID que nos llamaron. Queremos vacunar a nuestro personal de influenza, pero había toque de queda. Y llegamos a vacunar en 2 días 1.500 personas con turnos diferentes, aprovechando la experiencia en manejo de procesos que tenemos, en manejo de proyectos, hemos podido hacer ese tipo de vacunación. Hemos vacunado por lo menos algunas 60 empresas que nos mantienen llamando a nosotros, ya sea de manera, vamos a decir, con un mix de que nos piden a nosotros que ellos van a cubrir el costo de la vacuna o que la comparten el costo con el empleado. A nivel de futuro, ¿cómo ven desarrollándose la continuidad de los pacientes con su esquema de vacunación? Le comento como médico de familia que muchas veces un inconveniente que tienen muchos de los pacientes es que botan su tarjeta de vacunación. Entonces, y como pasan a veces tantos años, ¿verdad? Entre una vacuna, otra vacuna, la actualización de los esquemas, etcétera. ¿Tienen dentro de su programa tarjetas de vacunación digital? ¿Cuáles son los nuevos advenimientos que vemos venir en ese sentido? Mira, lo que estamos viendo ahora mismo, nosotros sí tenemos un sistema que guarda toda la vacunación de cada uno de nuestros pacientes y podemos consultar histórico del momento que nosotros iniciamos. Estamos trabajando por eso mismo, por tener una tarjeta de vacuna electrónica a fin de que la misma persona pueda consultar. La tendencia ahora es que la vacunación tenemos que seguir enforzando lo que es el tema de adultos. De hecho, compañías como Pfizer está en proceso de crear vacunas ya con los últimos virus que vimos el otro día, que era virus de COVID, influenza y el virus sincital. Entonces ya Pfizer está trabajando con ese tipo de vacuna y está apostando porque la vacunación adulta, porque es algo que se ha comprobado a nivel después de esto de COVID. Además de que vemos que la población va más envejeciendo y hay menos nacimientos. Entonces estamos mirando que hay un cambio en lo que es el paradigma de vacunación en niños. Quitar lo que era vacunación, que eran los pediatras anteriormente que vacunaban, ahora ya el cardiólogo va a tener que empezar a referir, el neumólogo, el gastroenterólogo por el tema de las hepatitis. Ya los médicos van tomando esto en cuenta porque se ha despertado un movimiento de vacunación en adultos. Bueno, estoy recibiendo aquí por WhatsApp muchísimas preguntas, por lo que le voy a pedir también al señor director que ponga un cintillo con los teléfonos para que los televidentes en vivo también puedan sumarse y hacer cualquier pregunta que tengan sobre su respectivo esquema de vacunación o sobre el tema vacunas en sentido general. Yo tengo una pregunta con relación a las vacunas y las vacunas que digamos que por disposición de salud pública
son obligatorias. ¿Esas ustedes también la distribuyen o solamente salud pública? No, nosotros lo que tenemos son la versión privada de las vacunas de salud pública y tenemos algunas más porque el programa ampliado de inmunización incluye un esquema específico, pero con algunas vacunas que no están que no están de parte de ellos, como es el tema de la vacuna de la varicela, no está el tema de la vacuna de la hepatitis A, no está la meningococo ACWY, y cuando se habla de vacunación a adultos se busca personas con comorbilidades o de mayores de 65 años. En el caso nuestro puede vacunarse una persona joven de 30 años, de 25 años, por el tema de, y lo decimos mucho, por el tema de también de protección al bebé. O sea que eso es importante, porque el que tiene niños chiquitos a veces se pone la cabeza loca buscando completar el esquema, pero sin embargo el esquema, aunque es obligatorio, no aparece en centros públicos. Así entonces ya saben, tienen esa opción que se la presentamos acá y pueden optar por completar su esquema de vacunación de manera completa. ¿Tenemos una llamada? Muy buenas tardes, su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Yo estoy llamando porque estaba escuchando sobre la vacunación. Entonces, mi niña tiene 5 años y yo la llevo a vacunar al sector público y me dijeron que ella está completa. Entonces, me gustaría saber si le falta más vacunas porque estuve escuchando que hay unas vacunas que están mencionando en el programa que le faltan a mi bebé para ver si es cierto. Excelente pregunta. Le vamos a pasar ahora con las expertas para que le respondan. Así es. El esquema público lo que abarca es 3 neumococos y el esquema privado abarca 4 neumococos. Entonces le faltaría lo que es una neumococo 13, le faltaría también 2 hepatitis A, una meningococo ACWY y le faltarían 2 dosis de varicela. A uno piensa que está listo, pero le faltan mucho. ¿Y por qué esa diferencia? Porque realmente la OMS financia ciertas vacunas y es lo que nos llega a nosotros como financiado que se dan gratis. Entonces hay otras enfermedades, como estamos hablando del tema de hepatitis A, el tema de la varicela, que existen, se desconoce muchas veces por el tema de las enfermeras que pueden haber en el programa ampliado de inmunización, y lo que estamos haciendo es educando. Si siguen nuestras redes, ESCUDE-ADR, va a ver que estamos educando mucho sobre ese tema para quitar ese desconocimiento. Yo hablo del punto de vista como madre, yo no soy doctora, pero tengo hijos, entonces me costaba ese tipo de preguntas, la tenía yo cuando yo pensaba que estaba mi hijo vacunado, descubrí que realmente no estaba vacunado. Y es lo que estamos tratando de enseñar ahora a las madres, de que puedan saber qué le falta a su hijo, porque dice, sí, ya está completo, pero fíjense cuántas vacunas le mencioné ahora mismo, por lo menos 6. Sí. Karina, ¿puedes repetir por favor la página web, dónde están en redes, para que la gente, si tiene cualquier información también por ahí puedan hacer sus preguntas, etcétera? Sí, nosotros estamos brindando un servicio a la comunidad vía WhatsApp en el 809-792-3061, que qué hacemos así, nosotros le decimos a las personas que pueden enviarnos la tarjeta de vacunación sin ningún compromiso, y nosotros, un equipo de asesores médicos que tenemos allá, leen la tarjeta de vacunación y le dice, a su niño le falta esto, esto y esto. Nuestra página web es escudea.com y también estamos en las redes sociales como escudea.dr, pero creo que lo más importante es el WhatsApp, porque es un servicio que estamos dando a la comunidad para que las madres sin ningún compromiso sepan qué vacuna le hace falta, y si vemos que se la cubre el seguro o simplemente le decimos, mira, no se la cubre, pero esta la tienen, si la tienen en salud pública, póngasela ya y venga, invierta aquí en lo que la pueda hacer falta. Doctora, una pregunta. A lo largo de su experiencia, ¿cómo usted ha visto que se ha modificado el comportamiento del dominicano con respecto a las vacunas? A la receptividad. A la receptividad de vacunarse, etcétera. ¿Cómo ha visto usted eso? Yo veo muy positivo realmente. Yo pienso que ha habido un avance muy importante, porque antes las madres estaban más rezagadas, estaban menos interesadas en el tema de la vacuna. Habían muchos tabúes, decían que las vacunas le hacían daño. Entonces hoy día nosotros les explicamos que realmente no le hacen daño, sino al contrario, vamos a salvar la vida y van para que sus niños estén sanos. Yo pienso que el progreso ha sido muy importante para todas las madres, a fin de que sus niños estén sanos.
Bueno, es una noticia esperanzadora, ¿verdad? Sin embargo, en medio de la pandemia se vio muy limitado, ¿verdad? Sí. No todo el mundo salía con ánimos de vacunarse, con miedo a que, y es algo que sucede con mucha frecuencia. Me gustaría que ustedes ayuden a derribar ese mito. Mucha gente dice, no me puedo vacunar porque tuve gripe hace tantos días o porque me tomé un traguito hace la clásica pregunta, cuántos días, etcétera. Pero hay dominicanos que nunca se van a poder vacunar porque beben diario. Entonces, ¿qué ustedes en ese sentido recomiendan? Nosotros hemos desmitificado eso mismo. O sea, cuando nosotros recibimos pares, cuando recibimos los pares, un bebé puede ir con 2 pares, ahí mismo le decimos, mire, usted tiene que ver que a pesar de que ese niño esté protegido, usted a lo mejor no está protegido, o todavía el niño tiene 2, 4, 6 meses, no ha llegado a completar el ciclo de vacunación, y le hablamos lo que es la estrategia Capullo. La estrategia Capullo lo que trata es que si alrededor del bebé están protegidos, automáticamente el bebé también recibe una protección. Tenemos otra llamada en línea. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta. Sí, míreme, más que una pregunta, quisiera escuchar el comentario de la señora experta. Yo no sé si es mi percepción, pero yo he estado observando que personas, después que pasó la pandemia, han estado teniendo problemas con la memoria. A ver si ella puede decirnos si la vacuna que se usó en la pandemia, esas vacunas, ha tenido algún efecto en las personas mayores de edad, porque observo personas en la comunidad o donde yo me desenvuelvo que están teniendo problemas, sobre todo las mujeres. A ver si ella ha observado algo de eso. Bueno, es una excelente pregunta. Yo primero, como especialista en prevención y medicina familiar, le quiero responder desde el punto de vista médico y luego pasarle la batuta, ¿verdad?, a las expertas en vacunas. Y es que el COVID-19, como enfermedad per se, ha tenido muchas secuelas en el sistema nervioso central que van desde trastornos de la memoria, pero también, inclusive, trastornos también cardiovasculares en pacientes que vemos que desarrollan miocardiopatía dilatada, arritmias, coágulos, entre otros. Pero también hemos visto que desarrollan trastornos también en el orden musculoesquelético. Algunos de estos pacientes también han desarrollado artritis, han desarrollado también dificultad o rigidez para la marcha, entre otros. Ha sido una enfermedad nueva que ha generado también múltiples mutaciones, múltiples cepas, y todavía estamos aprendiendo. Pero se ha vuelto una especie, para hablarle en dominicano llano, de arroz con mango, porque en muchas ocasiones no sabemos si las secuelas que estamos viendo necesariamente son productos de la enfermedad o pudieran llegar a estar asociados a una vacuna. Pero las vacunas, hay distintos tipos de vacunas. Hay vacunas que son con virus atenuados, hay vacunas que su base es, por ejemplo, RNA, entre otras. Entonces habría que también estratificar dentro de las vacunas cuáles serían esas complicaciones más frecuentes. Pero lo que hemos visto de manera contundente es que la población vacunada, sobre todo la que menciona, la añosa y la que tiene antecedentes cardiovasculares, la que tiene enfermedades como diabetes o vinculadas a asma bronquial, que son los pacientes de alto riesgo, donde estamos viendo una mayor mortalidad, cuando se vacunan, esa mortalidad cae drásticamente, por lo que la vacuna ha salvado muchísimas vidas. Ahora quiero pasarle la palabra, ¿verdad?, a la doctora. Sí, así como usted dice, es importante. Es mejor salvar vidas, ¿verdad? Tener que esté yo viva y no arriesgarme a no ponerme la vacuna por el temor de que pueda ocurrirme algo. Yo me siento más segura con la vacuna. Entonces, yo recomiendo realmente que a lo mejor esa secuela o esos síntomas que esas personas tengan no se atribuye a la vacuna. A lo mejor ellos lo iban a presentar con o sin vacuna. Entonces, mejor es aventurarse, arriesgarse a poner la vacuna sin temer a las secuelas que pueden presentar. Como usted dice, que todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser las consecuencias futuras. Yo creo que hay un comentario obligatorio aquí,
y es que las vacunas son muy seguras. Sí. Se pasan por procesos de años y decenas de años antes de sacar una vacuna al mercado. Sin embargo, en el caso de COVID hubo una situación excepcional, donde se realizaron aprobaciones de emergencia porque estábamos ante una pandemia que azotó al mundo completo, y requeríamos, precisamente porque las vacunas han probado ser tan seguras, desarrollar una estrategia preventiva que nos ayudara a salvar vidas. Pero las demás vacunas que están en el mercado de todas las demás enfermedades pasan décadas y aprobaciones tras aprobaciones, y han demostrado que cuando se realizan campañas efectivas nos ayudan a erradicar enfermedades, como es el caso de la viruela, aunque puedan haber nuevos brotes de nuevas variantes, como el caso de la famosa viruela del mono, entre otras. Sí, pero que igual las vacunas vienen acompañando a la humanidad ya más de un siglo. Así es. Si fueran a hacer daño, la mitad de la población ya no existiera. O sea, que definitivamente algo bueno han hecho. Y hay un punto importante que dijo el doctor. Muchas personas no saben que le ha dado COVID y le ha dado COVID, lo ha obtenido asintomático, y puede ser, y después se cree que esa pérdida de memoria está asociada a la vacuna y no necesariamente, puede ser producto del mismo COVID, porque el COVID sí ha demostrado que ha traído pérdida de memoria. No, y dicho sea de paso, las vacunas no son 100% efectivas. De hecho, las vacunas hay veces que solamente disminuyen la sintomatología de las manifestaciones clínicas que tiene cierto tipo de proceso infeccioso. Que igual usted se vacune y adquiera algún tipo de enfermedad, muy probable, si no se hubiera vacunado, la enfermedad fuera más agresiva, se manifestara más agresivamente en su organismo. O sea que las vacunas definitivamente tienen un papel protagónico, y más en momentos donde hay epidemias, pandemias, donde en la lucha por preservar la humanidad, pues tenemos esta herramienta que gracias a Dios nos ha acompañado por muchos años y seguirán acompañándonos. Así que no temen vacunarse, porque definitivamente va a ser mejor que no vacunarse. Bueno, y quisiéramos que la doctora Zoraida Rojas y la ingeniera Karina Quesada de Flores nos dieran un mensaje final para los televidentes. En ese sentido, bueno, tenemos otra llamada. Llamada por ahí. Tenemos otra llamada por aquí. Su pregunta, por favor. Sí, bueno, le acabo de sintonizar, no sé de qué se trata, pero explícame por favor, tengo una pregunta. Yo quisiera saber, por favor, ¿cuáles son los síntomas, si alguno, que produce el ácido úrico cuando una persona lo padece? Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias por su pregunta. El ácido úrico elevado o hiperuricemia, en algunos casos también produce una enfermedad que el doctor López conoce muy bien, que es la artritis gotosa, que se conoce en la población. Alguna gente le dice gota, pero alguna gente lo confunde porque también le dice gota a la epilepsia en República Dominicana. En primer lugar, uno de los síntomas que produce con mayor frecuencia es dolor en las articulaciones. También se pueden producir en las manos, se ven algunas lesiones que son como tipo callos que vemos en las manos, pero lo importante para controlar esta enfermedad es disminuir el consumo de alcohol, una hidratación abundante, tomar mucha agua, evitar las purinas, evitar comer con mucha frecuencia carne roja, tomate, berenjena, y tratar de llevar una dieta saludable que sea rica en vegetales, pescado, y vuelvo y reitero, con una abundante hidratación, incorporando el ejercicio a su vida y evitando el consumo excesivo de alcohol. Bueno, ya habiendo respondido a esa pregunta, queremos tanto a la doctora como a la ingeniera que nos den un mensaje final para los televidentes, ya que por parte del Poder de la Tarde entendemos que la vacunación salva vidas, que tenemos que promover que la gente se siga vacunando y que el desarrollo de centros de excelencia de vacunación, como el caso de Escudea, es una buena noticia para el país, donde se tenga acceso a vacunas de primer mundo, bien conservadas y a precios asequibles para la población. Pero quiero que nos dejen un mensaje final en ese orden. Sí, yo exhorto a la población en general a no temer las vacunaciones, porque realmente, como usted decía, salvan vidas. Y es una herramienta que nosotros tenemos para evitar, primero, que nuestros niños se enfermen, tener niños saludables, y como decíamos, se ha expandido mucho el conocimiento de vacunar a los adultos. Esto va a evitar por consecuencia que los niños se enfermen. O sea que exhortar a la población en general que las vacunas son seguras y que debemos de ir a vacunarnos sin temer.
sabiendo que los resultados van a ser alentadores, van a ser buenos. Y motivarlos también a que el acto de vacunación es un acto de amor, es un acto de amor a nuestros hijos, es un acto de amor a nosotros mismos, es un acto de amor a la humanidad. Así como decíamos que anteriormente los niños en el pasado no se podían vacunar contra COVID, decíamos los adultos tienen que vacunarse para ayudar a su familia. Lo mismo está pasando ahora. Los adultos también tienen que vacunarse y ya no es un tema de uno ir a un lugar donde estén perdiendo muchísimo tiempo y pasar un día completo esperando una vacunación. En unos 10 minutos puede ir vacunarse, volver a su trabajo. Ya no ese mito de que las vacunas dan esa fiebre que generalmente dan, que son algunas que son las de células enteras, que muchas veces no lo encuentran en el sector público, que son muy efectivas. Tenemos vacunas en Escudea que no tienen esos efectos secundarios y cualquier persona puede llegar a las 8 de la mañana o un sábado a las 3:30 de la tarde, estamos ahí abiertos, vacunarse y seguir. Y ese mito de que, aunque no lo incentivo la bebida, puede volver y tener su momento social sin ningún problema porque no está contraindicado. Bueno, agradecemos la presencia del equipo de Escudea en los martes de salud del poder de la tarde. Tenemos en la otra sesión a la doctora Francis Báez, directora del Servicio Nacional de Salud en Salud Mental, quien nos va a tratar el tema de salud mental después de los tiempos de COVID. No se vaya, que es muy interesante este tema. Vamos a unos comerciales.